empezar este evento con mi amiga Josefina, que va a leerle, a declamarle unos poemas de esta colección que hoy vamos a estar conversando. Adelante, Josefina. Muchas gracias. Seleccionar algún poema, bueno, de cualquier poemario de Martí es bien difícil, ¿no? Pero en este caso, yo no voy a hablar, no te voy a coger de tu parte. En este caso, muchos poemas son breves, pero son tan cargados de emoción y de todo lo que quiso y pudo decir Martí en 4 versos. Escogí uno de ellos y espero que les guste. Ya cruza los mares, ya el buque la lleva donde nunca los ojos llorosos podrán ir a verla. Oh, nubes y vientos, oh gaviotas felices que vuelan y en los mástiles altos posadas a la dama del buque contemplan. Oh gaviotas que en torno a sus plantas de plumas sin mancha por darles alfombra sus alas despueblan. Muchísimas gracias. Polvo de alas de mariposa, de una gran mariposa, es un poemario de coloración diferente al resto de las colecciones de la manufactura poética martiana. Interesa ser sensible a esta diferencia si se desea acoger la dimensión de la persona humana sin juzgar ni malentender. Son versos de puro afecto en los que la metáfora y erotismo convergen para alegar una lectura exclusiva del intimismo del poeta por mucho tiempo dejado en la sombra. Especialmente importa no atender solo algún verso, vocablo, símbolo o parte de ello, sino la orientación global del texto como una unidad temática cargada de rica sensualidad. El sabojeo de la crítica ha obviado aspectos del escenario más íntimo de Martí, pleno de insatisfacciones a veces, gozosas otras, en favor del ser marmoleado. Peca de excesivo formalismo. Poco o nada se conoce de sus andanzas juveniles, ni de su diario adolescente con que se hizo enterrar Micaela Nin, la esposa de Mendive, ni las cartas a su madre hasta 1881 que ella misma quemó por una serie de confesiones que habían allí, ni el propio silencio del poeta, que están para aquilatar determinados espacios biográficos. Aún queda mucho por documentar por el simple hecho de lo mucho que escribió. Poemarios como este ofrecen una lectura atípica arrancada a las páginas de la historia. Se advierte un sentimiento gozoso como corresponde a una colección distinta de la abundante producción martiana. Aquí la pulsación lírica, presta al vuelo de la sugerencia, salta frente a una realidad abrumadora convertida en metáfora desde el propio título. Estos son polvos de alas de una gran mariposa. El verso fluye con la suavidad de la sencillez que es el amor, desde el intimismo cotidiano del hombre hasta hacerlo cercano y sugerente. Polvos de ala de una gran mariposa no es un poemario de transición o de arrebato juvenil o simples referencias de posibles versos a futuro. El modo distinto en que ensaya la métrica, el estilo, la entonación y la presentación de los temas, en especial el amor, el erotismo, la mujer, la belleza, el verso, respecto a los 3 poemarios conocidos, lo ubica como conjunto legítimo y autónomo dentro del contexto de la poesía martiana. Es otra aproximación al quehacer creador y no transicional, de vida y no de periodo, de oficio y no referencial. Quizás sea este poemario el que mejor recorre los periplos más convulsos de la vida íntima y pública del poeta que sentencia: para la poesía, armonía, no artificio. Con lo que subraya, por cierto, la sinceridad con que escribía, que es una idea que siempre estuvo latente en él. Recuerden los versos sencillos: soy un hombre sincero. O a el Ismaelillo cuando le está diciendo, si alguien te dice que tus versos se parecen a mí, dile que te amo demasiado para profanarte. Así, de esa manera. De manera que
siempre subraya esa sinceridad. Lo que está puesto allí es sencillamente lo que experimentó. El génesis del poemario, a juzgar por los cuadernos de apunte número 6, se pueden ubicar hacia 1881 y su desarrollo se extiende hasta 1894, según el cuaderno de apunte número 18. De modo que, al igual que en los versos libres, Polvos de ala de una gran mariposa es un conjunto poemático al que Martí vuelve de continuo por más de una década. Son los versos en los que se lee al poeta desde su lugar más vital. Y dice: solos mi verso y yo contemplamos. Y este planteamiento martiano nos lleva a la mano a señalarnos muchísimo de los espacios que aún necesitan dilucidación. Sobre todo porque cuando muchas biografías y testimonios se toman libertades más allá del registro histórico, la persona humana tiende a quedar atrás con sus vivencias más reales, sin importar la documentación propia. Conforme a esto, se está ante un signo claro del extravío esencial de la misma obra, que llega a reducirse exclusivamente a una especie de referencia cultural de la que solo se conoce probablemente el nombre y algunas de sus letras. Y ciertamente muchas de las personas lo único que conocen de Martí o los zapaticos de Rosa o algún que otro verso sencillo, pero la obra en sentido general y bien más profunda, conceptos que habían sencillamente son desconocidos. Obvia el biógrafo y voy a citar a Martí, lo que se tiene por lujuria no es muchas veces más que el horror a la soledad, la necesidad de la belleza. De lo feo del mundo se busca alivio en la mujer, que es en el mundo la forma más concreta y amable de lo hermoso. Y el pensamiento desolado, por conservar su dignidad y justicia, acude a una distracción nueva y violenta que le cambie el rumbo y lo salve del encono. Este es un hombre que estaba absolutamente solo, ensimismado en su propia vida. Si el Ismalillo, escrito en 1882, es dedicado al hijo, los versos sencillos para leer entre amigos, los versos libres para tratar tantos temas que están mejor donde no se les ve, según dice, Polvos de ala de una gran mariposa, son dedicados enteramente al amor, con un marcado talante erótico que no existe en ningún otro espacio de la producción lírica martiana. Por lo que decía, a cada estado del alma un metro diverso que de ella brote naturalmente. Y ahí tenemos, por supuesto, ese tratamiento métrico que hace en todas y cada una de las colecciones, que es totalmente diferente a Polvos de ala de mariposa, y entre ellas es diferente. De ahí que con Ismaelillo, escrito en versos que no llegan a ser de arte menor, sino que alternan entre heptasílabos y pentasílabos, los versos sencillos con sus exquisitos octosílabos musicales, los versos libres con sus endecasílabos hirsutos, como él mismo lo llamaba, para tratar tantos temas que están mejor, como he dicho, donde no se les ve, el único que combina trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, octosílabos, eniasílabos, dodecasílabos, endecasílabos alejandrinos, es precisamente Polvos de alas de mariposa, cuya sinfonía métrica permite expresar con libertad el alcance de su erotismo vivencial. Y hay que ir a cada uno de estos textos para darse cuenta de lo que estamos diciendo. Ello implica, por otra parte, el carácter experimental del poemario y de mucho de lo que luego se aplicó en la vanguardia del siglo XX. Muchos de los vanguardistas creen haber experimentado, inventado o descubierto el agua tibia. Bueno, pues ya estaba acá en Martí hacía mucho tiempo todas estas cosas. En Polvo de alas de una gran mariposa, la mujer encarna el placer socorrido y casual. No implica esto, sin embargo, mella de carácter ni defecto moral en un hombre que gusta de la hembra, de su cortejo y condición de ser humano
y terrenal. Era un hombre, no era de mármol. Por esa avenida discurre este poemario de profundo talante romántico que, al decir de Emilio de Armas, ese gran estudioso de la poesía martiana, y aquí tengo la edición de él, son versos misteriosos, porque no solo se desconoce cuándo fueron escritos, sino porque la experiencia amorosa que les dio origen también se desconoce. Su lectura demuestra que tal experiencia fue vivida intensamente por el hombre y guardada celosamente por el poeta. Martí no sabía que íbamos a estar reunidos esta noche hablando de su poesía. Y en efecto, en el hombre público martiano subyace el hombre silenciado, el hombre cuya soledad se presenta como la abstinencia que rige su aspiración de mejoramiento personal y social. El ser que se esfuerza en disciplinar las exigencias del cuerpo casi de un modo ascético. En su ámbito interior se piensa y revitaliza al canalizar anhelos y frustraciones a través del verso. No duda en verter tonos agradables y desagradables, versus raciocinio y realidad, al punto de confesar, y cito, de mi verso, ¿qué me queda? No te diré yo quién soy, nadie lo sabe. Yo voy como ola ardiente que rueda. Una confesión tremenda. Esta aparente cerrazón solo declara el carácter de confidencias poetizadas para gaveta, junto a la esperanza, acaso ingenua, como he dicho, de que nunca verían la luz ni estuviéramos aquí en Imago hablando de ella, como otros tantos textos y en especial de los versos libres que también fueron escritos para la gaveta, como digo yo. Al punto de que, bueno, él no pensó nunca que esto fuera a salir a la luz. De conjunto, numerosos versos sugieren una tensión contenida que lo desborda. Y cito, cuanto pudo ser, ha sido. ¿Qué me importa lo demás? Si el aroma es todo mío, del vaso que se me da. Este mínimo y reservado epigrama tal vez sea el que mejor vibra con la atmósfera circunstancial dentro de la colección. Su potencia liberadora hila la relación entre lo social y lo personal, sea afectivo o satírico como corresponde a este tipo de composición. Tiene precisamente la excepcionalidad de sintetizar en una expresión sensible toda la intimidad del poeta. Puesto en perspectiva, permite establecer que Polvos de ala de una gran mariposa canta al amor como un todo, carnal y espiritual, sexual y emocional, pasional e individual. Obras como esta ofrecen una lectura atípica arrancada de las páginas de la historia. Se advierte un sentimiento gozoso como corresponde a una colección distinta de la abundante producción martiana. Aquí la pulsación lírica presta al vuelo de la sugerencia, salta frente a una realidad abrumadora convertida en metáfora desde el propio título. Estos son polvos de ala de una gran mariposa. El verso fluye con la suavidad de la sencillez, precisamente, que es el amor, desde el intimismo cotidiano del hombre hasta hacerlo, como he dicho, cercanos y sugerentes. Y dice así, esa rosa que me das, de tu rosal es la flor, y estos versos que yo exhalo son la flor de mi dolor. Las pulsaciones del amor, aunque secretas, animan al imperativo de ahuyentar la soledad. El poeta enamorado va del eros al silencio, poetizando el estado de su tristeza. Y cito, pues digo que el ajenjo no es más amargo que un amor que no puede salir al labio. Aquí está el secretismo precisamente de esa relación. Este es uno de los epigramas más bellos de la serie. El enamorado se revela al enunciar los versos con el particular pues,
que a todas luces encarece el deseo inevitable de la amada ausente. Afirma la intensidad de un pensamiento tan lacerante como recurrente. El poeta expone la relación que se considera inapropiada ante la mirada ajena, ante la sociedad. Conserva sus versos a través del categórico y singular digo que los implica a ambos, a él y al amante. Se sabe correspondido, pero no puede mostrarse ni entregarse con libertad. Anda oculto y secreto. En consecuencia, Ajenjo designa toda ausencia de dulzor. Aparece asociado aquí al recuerdo más que a la esperanza, a la incertidumbre más que al porvenir. El valor de esta planta, algo aromática, viene condicionado precisamente por ser símbolo de amargura y en especial por el dolor que provoca la ausencia del ser amado. En el plano íntimo, tal vez diríase que simboliza una rara pulsión reprimida, solo confesada en versos por el simple hecho de que no puede salir al labio, no puede confesarlo, o sea, no puede gritar su amor. El tema encuentra paralelo entre los cuadernos de apuntes al precisar: oigo en todas partes sollozos porque estoy lleno de ellos. Idea que lleva del cuaderno al verso como si fuera una copia al carbón. Observemos el tono dialógico y conversacional de estos versos. ¿Qué me pides? Lágrimas. Yo te las daré. Si tengo el pecho de ellas tan lleno que ya no sé qué hacer. O sea, estamos hablando de que es un hombre que, y además está conversando, es el tono dialógico ese conversacional que tiene precisamente este poemario. Está hablando con su amada continuamente, que está presente y ausente, viene y se va. Esta exquisita pavana es expresión de un estado lastimoso, digamos quejoso, que junto al dolor y la angustia quedan integrados como temas de manera prominente en la colección Polvos de alas de una gran mariposa. Y dice: triste, impaciente, velador, lloroso, en lágrimas la faz, la pluma inquieta, el demonio del verso que está a la puerta. Martí describe a un ser afligido ante el distanciamiento de la amada, a la que recuerda con nostalgia. La anhela, pero no la posee en plenitud. En consecuencia, el demonio del verso que está a la puerta parece ligado a su destino. Desempeña el papel del consejero oculto que mueve la pluma inquieta, que espera a la puerta, quizás actuando más por intuiciones repentinas que a la luz de la razón. Y ante esa realidad, con el típico giro del desgarro romántico, el amante cuestiona: y te apoyas en mi hombro y me pregunta: ¿estás triste? ¿Qué tienes? Si no me has dado un beso todavía, ¿cómo no ha de estar triste? Y al enfatizar los sentimientos no correspondidos, refleja sin ambajes las fibras de un estado anímico desazogado. Yo tengo en mi oficina un calado sillón de sicomoro y cuando pienso en ella me siento en el sillón calado y lloro. El dolor causado por el recuerdo de la felicidad se vuelve omnipresente, pero queda solo a nivel del marco del verso como un intento desesperado por mitigar la ausencia de la amada y su frustración individual. El poeta ve, pero no puede pintar. La sensación de la soledad es tan abrumadora que inhabilita su capacidad de escribir, según confiesa en la brevedad hiperbólica de este epigrama. Pintar, no puedo pintar. Este augusto desconsuelo es la soledad del cielo y la tristeza del mar. Resulta notable que si para referirse a la poesía Martí utiliza el vocablo verso, para el oficio de escribirla lo hace con el infinitivo pintar. Ambos vocablos denotan la esencia del acto creador como principio de su sistema simbólico. De ahí que el poeta sea su mejor cronista, aún limitado por las circunstancias imposibles de pintar.
sabe que la palabra resulta a veces insuficiente para expresar la dimensión de una experiencia vital, solo comparada a la soledad del cielo y a la tristeza del mar. Son estos espacios donde el hombre resulta ínfimo y vulnerable ante una realidad desbordante que refiere como augusto desconsuelo, metáfora singularísima de su condición personal. Martí es el poeta soledoso, capaz de abrazar la soledad a la vez que temerla, hasta convertirla en poesía. Mientras más intensa, más dialógica. Mientras más temida, más creadora. La versifica a modo anécdotas y revelaciones. Al tema pertenecen también esta pavana que dice tanto en poco sobre la amada, siempre deseada y siempre ausente. Oh, diles que callen, diles que no rían, que no gocen, diles que está lejos de mí la amada mía. El misterio de la amada son estos poemas, crónicas del alma. Cuando le digo adiós, se queda el alma de pálida y sagrada angustia llena, como queda un palacio cuando se ausenta de él la joven reina. La misteriosa e innombrable dama es causa de la angustia que deja deshabitada el alma del poeta. Pero no habla de cualquier angustia, sino a condición de vivir dos o varias soledades en una. La preeminencia de la soledad, diversificada entre tristeza, privaciones y adiós, conforman el gran campo semántico de esta colección. Vete, bien puedes irte, como deja el ancho surco en la mar la nave hermosa, así tu imagen en mi extraña vida, vete, y mi pena cuajará la espuma, mi extraña vida. Al goce sucede el dolor, a la estancia la ida. El vete, bien puedes irte, se traduce en autorrenuncias vitales. Todo gira en torno a la ligereza de ese llegar, estar e irse que acontece sin dejar rastro. De ahí el vocablo espuma como referente a la impermanencia de la relación. Añádase el tono coloquial de la frase vete y mi pena cuajará la espuma. Acción e imagen que hacen y deshacen cuanto ocurre en lo profundo del ser y no en un ámbito de superficie, sino bien privado, bien escondido, bien personal. Hasta aquí, más que la figuración física, quedan las metáforas referenciales, amada mía, joven reina y nave hermosa, que evocan la tristeza de una compañía perdida, mejor definida como así tú en mi extraña vida. La misteriosa mujer que inspira el contenido lírico de este cuaderno es constante, tanto que lo marca como una especie de diario poético, al menos así lo he asumido yo. Ella es protagonista, sin ella el lector no puede adentrarse en los recovecos emocionales que se sugieren. Hembra, pasión y verso dan la clave de la nota amorosa en la que resuena una delicada tonalidad romántica. De ahí que el lenguaje descargado de todo artificio sea muestra de la sencillez que acentúa la totalidad temática de polvos de alas de una gran mariposa. Al cierre de la sección, de la primera sección, porque el libro lo compone en dos secciones, el primero es polvo de alas de una gran mariposa y la segunda es la pena como un guardián, que podemos hablar después de esto, aparece al cierre de la primera sección un epigrama que rige la línea medular amorosa hasta aquí comentada. El poema es como un aparte íntimo que puntualiza un recorrido emocional desmigajado en imágenes y experiencias, a veces de misteriosa belleza, a veces de terribles desamparos. Y dice, al final de esa primera sección, libro de amor que se cierra, sin nube, mancha ni ocaso, fuente pura, limpio vaso, vete a consolar la tierra. No hay exageración
en resaltar la notable desproporción que muchas veces existe entre la biografía y el biografiado, toda vez que se omiten, edulcoran o falsean facetas del personaje en cuestión, especialmente en situaciones o de personas que formaron parte y tema de la propia obra que hoy nos lega, que hoy nos llega de Martí, que hoy nos convoca aquí esta noche. Hay mucho drama que se mueve entre la figura pública y el hombre íntimo, al punto de que su biografía, a mi entender, puede ser completada o permanecer incompleta únicamente desde la poesía. Y dice, para cerrar, y tú, pobre mujer que sacudiste las cuerdas duras de mi lira, gracias. Muchas gracias a ustedes. Indiscutiblemente, para conocer a Martí hay que estudiar su obra. Hay que leerlo, Hay que leerlo. ciertamente. Y hubiese querido hablar desde el punto de vista formal, técnico de la colección, que la componen, como dije, dos series, ¿no? Y de dónde proviene el título, y que existe, por supuesto, un índice manuscrito hecho por Martí, al igual que en versos libres, o sea que hay mucho paralelismo, hay muchos puntos de contacto, y sobre todo porque se trata de una colección a la que Martí, como dije, está volviendo durante más de una década. Quiere decir que no fue escrita de un tirón, como puede haber sucedido con los versos sencillos, que se escribieron así muy rápido, aunque en algún punto dentro de la década de los 80 hay referencia, incluso también en poemas que escribió allá en España. Pero no es el caso de versos libres, que sí le tomó toda la vida hacerlo. ¿Y qué sucede? Que la carta testamento literaria escrita el 1 de abril del 95, que se la manda a Gonzalo de Quesada, en ella dice, bueno, poemas míos no escriba nada fuera de Ismalillo, fuera de versos sencillos y de unos versos libres que tiene Carmita por ahí guardados. Y no menciona polvos de ala de una gran mariposa. Yo creo que eso de alguna manera es lo que puso en el olvido este poemario, que después Gonzalo de Quesada, hasta el año 36 del siglo XX, cuando salió la primera edición, aquella de las obras del maestro, bajo el sello editorial de Trópico, es que saca realmente o publica estos poemas que encontró entre toda la papelería del maestro. Y al margen de ese listado, ¿no?, de índice que había hecho Martí en esa misma hoja, está la frase esta que dice, estos son versos, estos son polvos de alas versos de polvo, ¿cómo es? De una gran mariposa. Y al compilador le pareció genial coger la idea allí y ponerle a esa colección polvos de alas de mariposa, no como debe ser polvos de alas de una gran mariposa. Y así es como se dio a conocer de alguna manera en aquel instante, o sea, cómo salió publicado. Después integró en Central Papelería, hay otra sección, otro manojo de versos, que también por el tono, por la forma en que están escritos, por los temas que tienen, pues evidentemente tienen que ver con esto que Martí había abocetado en su índice, pero que no están como nombre tampoco. Y es allí, y los tituló Gonzalo de Quesada a partir del primer verso de esa sección, que es La pena como un guardián. También están aquí, por supuesto, las dos series. Y nada, el poemario totalmente desconocido. Después las obras completas en el año 65 lo publican también, el tomo 17. Después la edición crítica en el año 81, hecha por Emilio de Armas, Cintio y Fina, pues retoman esta colección y por primera vez tenemos la edición crítica de la poesía completa de José Martí. Todavía, bueno, no es tan completa porque todavía siguen apareciendo por ahí poemas, ¿no? Pero bueno, ya es la primera vez. Ahora, dentro de la poesía general, está allí en esa edición crítica. No es hasta el año 91 o 94, si mal no recuerdo, que Luis Álvarez publica como por primera vez el libro como una colección independiente,
con un prólogo interesantísimo desde el punto de vista formal, donde habla toda la cuestión esta técnica, o sea, estructural, formal de las estrofas en que están hechos, los versos en que están hechos este poemario. Es la primera vez que se publica en Cuba. Y este libro, que lo publica Emilio de Armas, es el primero que se publica fuera de Cuba, como colección también de Martí, de esta colección, y además con el título que lleva realmente, que no lo tiene el de Luis Álvarez, Polvos de alas de una gran mariposa. Y esta edición casualmente incluye un par de poemas que no están en la edición de Luis tampoco, ni que aparecen en otros lugares de las obras publicadas. De manera que si van a comprar de momento hasta que salga el mío, pueden comprar este que es el libro por el cual me he estado guiando. Bueno, en todas las obras, por supuesto, he tenido que consultarlo. Pero ciertamente es una colección maravillosa, es una colección que no se sabe quién la inspiró, pero obviamente sí hay una vivencia, sí es vivencial, sí es personal. No la iba a dar a conocer, y cuando le hice en la carta testamento no publique nada, por lo demás no vale un ápice, pues los editores tomaron eso al pie de la letra y nunca se dio a conocer, nunca salió a la luz esta colección, lo cual me parece, y la misma nota quizás de la edición crítica en que dice que en esta colección sucede en tono menor, algo similar a los versos libres, porque existe un índice, porque existen algunas que otras cuestiones que lo emparentan, ¿no? En cuanto a formación se refiere, pues yo creo que eso de decir en tono menor, creo que de alguna manera pues relegó el poemario al olvido por más de no sé cuántos años, 60, 30, 80, 100 años. El caso es muy simple. Sí, probablemente. El caso es que ahora es que estamos hablando del poemario, y yo creo que se puede seguir hablando muchísimo porque es algo de la vida de él que no tiene que ver con ese Martí marmolio, con ese Martí tieso, con ese Martí desmartizado, que no es precisamente hombre, sino que lo tienen como alguien que estaba casi un dios, no era un ser humano. Era un ser humano como cualquier otro que sentía y padecía, un ser biológico con un nivel de espiritualidad ciertamente y de valores que como muy poco, pero hombre al fin. Y yo creo que esa es la parte que nosotros tenemos que buscar, la parte humana. Es decir, que si tienen alguna pregunta, me alegro de verdad que hayan venido, y no pensé que iba a tener esta audiencia tan maravillosa que se ha reunido aquí a homenajear, gracias a Sergio, gracias a Imago, a nuestro apóstol. La verdad que sí. Este libro, si quieren, le puedo hablar un momento, es José Martí a la lumbre del zarzal, que es el zarzal, bueno, parece un título traído por los pelos, pero realmente es sobre la base de un poema de Martí, que es Poliqueverso, en el que Martí está hablando: zarzal es la memoria, mas la mía es un cesto de llama, a su lumbre el porvenir de mi nación preveo, y que tiene que ver con ese simbolismo bíblico también, con que Martí, bueno, asumió la libertad de Cuba. Recuerden el pasaje bíblico ese de que Dios se le manifiesta a Moisés en medio de una zarza que no se consumía por el fuego para nombrarlo libertador del pueblo de Israel, bajo la opinión la opresión de los egipcios. Pues asimismo, Martí utiliza el mismo motivo para comisionarse de alguna manera ante el pueblo de Cuba como su salvador. Y hay un sentimiento mesiánico en toda esa poesía, en todo ese pensamiento que él precisamente en cartas, en versos, está diciendo. Hay algún momento en que le dice a alguien en una carta que he de decirle que llevo mi infeliz pueblo a mis espaldas y que sé que un día de un soplo mío dependerá su libertad. El soplo, que es algo también bíblico, que es la forma en que Dios le dio vida a Adán y Eva cuando sopló sobre ellos. O sea, hay todo un manejo simbólico tremendo. El libro lo componen 3 ensayos fundamentalmente. El primero es la poética de la muerte, el sacrificio y la cruz en Martí, en el que hablo de estos conceptos. El otro es sobre la simbología arbórea, todo y cada uno de los elementos del árbol, desde la raíz, el tronco, las hojas, cómo están manejados dentro de la poética martiana. Y el último es una lectura sobre la naturaleza y los distintos
enfoques que le da desde el punto de vista semántico, semiótico, simbólico, etcétera, a cada uno de los elementos. Este sobre la colección Versos Libres, se titula así, los versos libres de José Martí, notas de imágenes, porque como él mismo decía, yo para pintar tengo que verlo, y esas notas de imágenes, o sea, le llamaban notas de imágenes a las visiones que tenía para hacer poesía. Y es, bueno, un ensayo sobre la colección, y este otro es un libro, un acercamiento a un tema histórico. Siempre se habla de, por ejemplo, de Fernandina, que fue la gran traición esa de algunos cubanos sobre las armas que él mandaba para la lucha en Cuba, pero unos meses antes, 8 meses antes, esto fue en enero, Fernandina en enero del 95, y este es de marzo del 94, cuando manda con Enrique Loinal del Castillo unas armas dentro de un tranvía escondido de 2.000 fusiles y 45.000 cápsulas para Camagüey, que entraban por Nuevita, debajo de los asientos del tranvía. Todo eso parece novelesco, eso es genial, a mí me encanta el tema. Y lograron llegar, burlaron la aduana aquí, burlaron la aduana en Nuevita. El capitán general de Nuevita se sienta, el militar, ¿no? Con él lo invita a un almuerzo, porque eran unos tranvías para la urbanización de la ciudad, y le dijo que lo felicitaban en las grandes empresas, y él dijo, este es solamente el comienzo de otras y mayores empresas, y es que los tranvías venían cargados de armas. Pero los cubanos se asustaron, los camagüeyanos, Emilio Loaz y tantos patricios que aún están en la historia nuestra, por supuesto, y que conocemos, y ante el temor de comenzar la guerra, porque ya nadie quería pasar por la experiencia de la guerra de los 10 años, que había dejado devastada el país, y ya de alguna manera se estaban recuperando en el año 94, 1894, bueno, pues no querían pasar de nuevo por las vicisitudes de una guerra, y decidieron entregar las armas al gobierno colonial, a las autoridades, para así de alguna manera congraciarse y decir, mira, nosotros no queremos ningún problema. Porque se asustaron, dijeron, este Martí es más loco que una cabra, porque ellos creían que era un patriota de salón. No, le mandó las armas. Ah, tú quieres, porque hay patriotas de salón que se la pasan arengando el tema de que hay que luchar por Cuba, pero cuando a la hora del cuajo, como dice el dicho, pues dice, oye, espera un momento, yo no hablo tan despacio. Y Martí le mandó las armas. ¿Tú quieres ir a la guerra? Mira, aquí están las... No, pues no podemos ir porque queremos liberarnos, pero no tenemos armas. Bueno, aquí tienes las armas. Y se asustaron. Entonces entregaron las armas, una gran traición. El libro trata de eso, de la documentación, básicamente, que hay en torno a esa traición de las armas, ¿no? Se titula así, Lo de Puerto Príncipe, porque así salió en las noticias, en el diario Las Marinas. Lo de Puerto Príncipe. La otra parte se la pongo yo, José Martí, entre armas, bandidos y traidores. Un poco marketing, ¿eh?